programa Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Dirigido por su servidora Katia N. Varillas. Noches Bohemias de Pura Poesía se complace en presentar en primicia parte de las obras literarias del escritor, narrador, cuentista literario y poeta uruguayo Santiago Fielitz, licenciado en Ciencias Sociales con formación en Educación Sexual, Terapia de Adicciones y forjador en Derechos Humanos. Santiago Fielitz se recibió como animador de lectura y ha contribuido al desarrollo de talleres literarios. Pertenece a la Asociación de Escritores de Rivera, AER, Uruguay, y es coautor de la revista Marco Literario y de la antología de cuento y poesía Las Letras Riverenses del siglo XXI, autor del libro Al límite de lo inefable. Publica narraciones breves en el diario Jornada de la ciudad de Rivera y como invitado especial narra sus cuentos camperos en programas radiales locales. Estimada audiencia de Noches Bohemias de Pura Poesía, es un honor poder llevar hasta ustedes las producciones narradas de Ecos del Más Allá, leyendas urbanas fronterizas de Uruguay y Brasil, en la propia voz de su autor, Santiago Fielitz. En este lapsus cultural y literario escucharán 5 episodios propiedad intelectual de Santiago Fielitz de Uruguay. Esperamos los disfruten. Gracias. Ecos del Más Allá. Increíbles historias basadas en hechos reales, narradas por el escritor Santiago Fielitz. El campamento espeluznante. Corría el año de 1996, pleno mes de febrero, calor en la ciudad de Rivera, la ciudad fronteriza que divide Uruguay con Brasil. 4 amigos, Carlos, Rafael, Guillermo y un cuarto que vamos a dejar para develar su nombre al final. Habían proyectado el campamento de un fin de semana. Fueron hasta un parque, el Parque Gran Bretaña, ubicado a tan solo 5 kilómetros de la ciudad. Y allí habían disfrutado toda la tarde de un baño en el lago, de conversa y charlas con los amigos. Y bueno, fue cayendo la noche y ya con la carpa armada, cuando estaban disponiéndose para hacer el asado y unos choricitos a las brasas, escuchando buena música en una FM local, siendo más o menos las 21 horas, sintieron el ruido de un ómnibus que provenía desde abajo, pero que se iba acercando cada vez más a ellos. Cuando vieron, fueron iluminados por los focos de ese ómnibus, que para tan solo 10 metros de distancia. Allí se bajan aproximadamente 40 personas, se toman de la mano y comienzan a hacer oraciones en voz alta. Uno de ellos, un pastor, un sacerdote, no se sabe hasta el día de hoy, comenzó a hablar con una voz muy grave y muy potente, diciendo: cuando cuente hasta 3, cuando cuente hasta 3 y venga la nube, el demonio saldrá del cuerpo de estas chicas. Y allí estos 4 jóvenes de tan solo 15 años pudieron ver que alrededor de ese círculo formado por personas habían 2 chicas maniatadas. Ellas estaban con la boca amordazada, no podían hablar, pero este hombre en un momento le saca la mordaza a una de ellas y le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y esta chica, que no tendría más de 15 o 16 años en aquel momento, responde
con una voz muy grave, como una voz de hombre. Blanca. Ese sonido, un tanto gutural, quedó grabado en la memoria de esos chicos que sintieron mucho temor. Ellos habían intentado entrar dentro del monte donde estaba más oscuro para poder ver de frente lo que sucedía con aquel grupo de personas extrañas. Cuando logran ver a aquellas dos chicas maniatadas y este grupo de personas que se comienza a dispersar entre cánticos y oraciones ininteligibles, allí los chicos comenzaron a sentir temor y uno al otro se decía: vamos a regresar al campamento. Cuando salen corriendo de regreso al campamento, que estaría a 25 o 30 metros, una mujer obesa de aproximadamente unos 120 o 125 kilos, caminando en 4 patas, como si fuera un animal, cruza por delante de ellos, los mira y sonríe. Una sonrisa muy extraña, porque era una mezcla de sonrisa irónica y de llanto, bastante macabro. Allí los chicos se miran unos a otros y deciden rápidamente desarmar el campamento, tomar el asado que estaba todavía crudo en la parrilla y dirigirse hacia la entrada del parque, hacia donde otras personas estaban también aglomeradas porque habían sentido el grito y el bullicio de aquellas personas. Y allí arriba del parque Gran Bretaña, justo donde está la frontera entre Uruguay y Brasil, estaban haciendo un tipo de ritual macabro, satánico, o no se sabe qué. Cuando rumbeaba para medianoche, los chiquilines allí en la entrada de aquel parque, muy cercano al Seguridad, ven pasar aquel ómnibus que regresaba nuevamente lleno de gente. El Seguridad del parque les confiesa: ya en otras oportunidades hemos visto este ómnibus. No se inquieten, chicos, no queden atemorizados. Pero el terror de aquellos chicos era muy grande como para volver a ese lugar. Recién al otro día, cuando amaneció y cuando comenzaron a salir los primeros rayos solares, se animaron a volver al lugar y encontraron en diferentes sitios muy cercanos allí trabajos de macumba. Se veían velas, bebidas, gallinas muertas, habanos y otros tipos de artículos que se usan en los tipos de trabajo de quimbanda o de umbanda. El temor de ellos fue más grande aún y decidieron regresar a sus casas y contar lo que habían vivido. Ustedes se preguntarán: ¿cómo sé tantos detalles de esta historia que sucedió ya hace más de 20 años en un recóndito lugar de la frontera entre Uruguay y Brasil? Si lo sé, es porque yo fui uno de esos testigos. Yo fui el cuarto chico, aquel que no quise nombrar al principio, y les puedo garantizar que todo lo que narré y relaté aquí es verdadero. Mitos y leyendas del universo mágico fronterizo, narradas por el escritor Santiago Fierritz. El departamento. Andrés y Patricia celebraban 1 año de casado. Habían vivido una hermosa boda y seguían viviendo, de cierta manera, en una forma de castillo de naipes, lo que había simbolizado su pequeña y corta luna de miel. Y ya en un apartamento que habían logrado comprar con mucho sacrificio, a escasas cuadras de la Plaza Internacional, una famosa plaza que divide 2 pueblos, 2 ciudades, Santana do Livramento y Rivera, Uruguay y Brasil. Allí en un apartamento que era de la década de los 50, habían comenzado su nuevo hogar. Ellos estaban muy enamorados y seguían sintiendo el mismo amor que los llevó a casarse. Después de algún tiempito, comenzaron a sentir que ya el entusiasmo no era igual. Ya el ánimo de compartir en pareja
se había convertido en otra cosa, en un ambiente enrarecido que casi siempre en los horarios por la tarde bajaba bruscamente la temperatura. Sentían que esa temperatura helada y que la distancia se había convertido en una distancia real y en un frío real entre ambos. Ellos comenzaron a sentir ruidos extraños, casi siempre por la noche. Cuando estaban descansando, muchas veces Patricia despertaba bruscamente por un ruido en la habitación de al lado o por un ruido que provenía del baño. Allí ella se levantaba y iba en búsqueda de ese ruido, pensando que podría ser un gato o algún animal nocturno. Pero cuando llegaba a la habitación y encendía la luz, no veía nada. Solo un aroma fétido que emanaba del cielo raso. Ella se imaginaba que podría ser alguna alimaña o alguna rata muerta. Pero estos ruidos comenzaron a acentuarse. Muchas veces por la noche, cuando Andrés debía ir al trabajo, Patricia quedaba sola, muy atemorizada. Una noche, cuando estaba mirando la televisión, de pronto se apagó la luz y ella fue corriendo a la cocina en búsqueda de una vela. Cuando encendió la vela y logró ver lo que estaba allí, de pronto un viento impetuoso, como saliendo de la boca de alguna persona, sopló la vela de repente. Y ella se atemorizó más aún. Abriendo cajones desesperadamente, logró encontrar una linterna y cuando iluminaba a todos los recintos de la cocina y de la sala, no logró ver a nadie y estaba completamente sola. Le contó a Andrés que era muy escéptico y que no creía, pero al mismo tiempo él había sentido algunas cosas, algunos timbrazos, que cuando iba a la puerta para ver de quién se trataba, no encontraba a nadie. Incluso llegó a pensar que era, el juego muchas veces infantil de algunos niños que jugaban al rin raja. Pero estos timbrazos cada vez se hacían más acentuados en los horarios vespertinos y por la noche. Un día, cuando sale a ver de quién se trataba, no ve a nadie. Y cuando regresa a su casa subiendo las escaleras del apartamento, siente nuevamente un golpe muy fuerte que al bajar nuevamente no había absolutamente nadie, no encontró a nadie allí. Este hombre comenzó a sospechar de que algo raro sucedía. Trataron de consultar con una psíquica para que les dijera qué es lo que estaba sucediendo. Esta mujer, después de algunos días, llega a ese lugar y les dice que allí sentía una vibración muy importante, que sentía la presencia espiritual de una persona, pero que no lograba verla. Cuando llega al baño, ese baño que tenía una bañera, allí la mujer realmente se alteró y Andrés y Patricia no sabían por qué. La mujer sale corriendo y ellos le preguntaban que por favor les dijera de qué se trataba. Esta psíquica, ya bastante mayor, con mucha experiencia, pero muy atemorizada por lo que había dicho, dijo: en este lugar, en esta bañera, hace ya más de 20 años murió una mujer con un hijo en brazos. Accidentalmente resbaló cuando estaba tomando un baño con su bebé. Cayó y murió asfixiada. Esta mujer aún sigue presente en este lugar y no se quiere ir. Es su casa, la casa de su bebé y suya. Ellos no sabían qué hacer y en realidad al principio no le habrían creído a la mujer, pero una noche sienten un llanto de bebé que provenía desde el corredor, allí cerca donde estaba el cuarto y el baño. Ese llanto de bebé, con el pasar de las noches, se fue haciendo más cercano a su dormitorio, a donde estaba su lecho, allí donde ellos dormían. Cuando, hasta el final, sienten que el llanto está entre medio de ambos. Una noche, despiertan con ese ruido, encienden rápidamente la luz, tratan de arreglar los bolsos que tenían en el ropero con la primera ropa que encontraron y se alejaron sin mirar atrás. No podían creer lo que habían visto ni lo que habían sentido, este lloro de bebé en medio de ambos. Eso los perturbó para siempre. No tuvieron otra que poner en venta ese apartamento e irse a vivir en otro lado.
Hoy ese apartamento fue rentado por una pareja con 2 hijos, un hijo adolescente y una chica de 8 años. Dicen que esa niña, que hace tan poco tiempo se fue a vivir a ese hogar, ya escucha ruidos y ve una mujer, la silueta de una mujer a través de los vidrios de la ventana que da hacia el exterior. Escucha Noches Bohemias de Pura Poesía en su canal de YouTube. Suscríbete y ten acceso a toda nuestra programación cultural y literaria. No puedes perdértelo. Noches Bohemias de Pura Poesía en youtube.com. Mitos y leyendas del universo mágico fronterizo, narradas por el escritor Santiago Fierix. La Mujer Montés. Hay muchas historias en el universo mágico urbano, fronterizo, o también historias de los lugares más rurales. Esta sucedió hace 4 o 5 años, allá por el año 2010 o 2011, y sucedió con un ingeniero agrónomo que trabajaba para el Ministerio de Ganadería. A él lo habían invitado para dirigirse a una localidad a 130 kilómetros de la capital departamental de la ciudad de Rivera. Allí fue a hacer un trabajo de censo en un pequeño poblado de no más de 140 personas. Muy pocas familias constituían la población de aquel recóndito lugar, muy alejado de toda ciudad y todo pueblito. Allí, en aquel conjunto de casas, lo que sería un caserío, vivían muchas personas que trabajaban en el campo, amas de casa y algunos niños. Todos contaban una misma historia que a este ingeniero al comienzo no la creía demasiado y realmente pensaba que era confabulación de la población de ese pequeño lugar. No tenían mucho entretenimiento, pensaba él, y comienzan a inventar historias. La historia era sobre una mujer de 30 años, que había sido criada por animales silvestres. Allí, en la jungla, en la selva, en el monte nativo, que rodeaba un río. Este hombre no creía en esa historia y comenzó a trabajar haciendo ese censo de casa en casa. Pero luego de algún tiempo, y habían pasado ya algunos días, comenzó a interesarse por esta historia. Comenzó a tener curiosidad por saber si se trataba de una historia verdadera o era una historia producto de la ficción, del mito. Los lugareños le contaban que había nacido una niña que vivía con su madre en La Tapera, allí en una casita muy humilde cerca del monte. La niña, con 7 o 8 años, pierde a su madre, víctima de la tuberculosis. Ella quedó sola y muchas de las mujeres de ese poblado, que quedaba aproximadamente a 2 kilómetros de la casa de la niña, le intentan llevar en más de una oportunidad para que vivieran con ella, para criarla a esa niña. Pero la niña, extrañando a su madre y no entendiendo sobre la muerte, regresaba a este lugar cada vez que era llevada al pueblito. Luego de algún tiempo ya las mujeres dejaron de intentar, porque vieron que era en vano. Y bueno, trataron de llevarle algunas cosas para comer, pero esta chica, con el pasar de los tiempos, cuando fue creciendo, ya dejó de vivir en ese lugar. Comenzó a vivir directamente en el monte. Contaban que las fieras salvajes la habían criado, que eran ellas los que la habían alimentado. Como una especie de cuento de Tarzán, pero bueno, más que nada trayéndolo a nuestras tierras y a nuestros lugares típicos de la campaña.
Este hombre en realidad, que trabajaba para el Ministerio de Ganadería, un día pide un caballo, un domingo, cuando estaba más libre, ya que al otro día tenía que regresar al pueblo, y en el caballo se dirige a ese lugar, al lugar donde decían que esta chica vivía. Cuando llega a un alambrado y ve que está cerca el monte y el río, decide atar el caballo y va caminando muy despacito porque contaban todos que la niña era muy huraña, como una verdadera hembra o animal silvestre. No se animaba a hacer mucho ruido porque seguramente la iba a espantar y la iba a alejar. Y este hombre, que iba incluso con una cámara fotográfica, quería fotografiarla, quería tener por lo menos un registro gráfico de eso. Comenzó a caminar y estuvo caminando por lo menos 30 minutos, entrándose en la maleza de la selva espesa y sacándose los arañazos de las ramas y los sarandí que castigaban sus piernas. Pero no ve nada. Bordeó lo que era el río y no encontró a nadie. Realmente estaba decepcionado, pues allí solo se escuchaba el ruido de los pájaros y el ruido al agua que choca contra las rocas, natural de un río que viene en picada y que su agua viene con mucha rapidez. Pero cuando comienza a regresar, lo que lo dejó profundamente consternado es escuchar un grito en el medio de la jungla. Pero un grito entre los árboles que no era un grito de animal, o por lo menos algún grito de fiera salvaje que él pudiera reconocer. Este hombre ya empieza a quedar un poco más asustado, intrigado por lo menos, y comienza a recordar la historia que le contaban los parroquianos de aquella pequeña villa. Cuando se estaba acercando unos metros del alambrado donde estaba su caballo, de pronto, sin advertir, salta frente de él una persona, una mujer con los pelos largos en la cara, una mujer de cutis blanco pero bastante trigueña, si se quiere decir, quemada por el sol. Esta mujer no se le podía ver el rostro, vestía con harapos, tenía muy mal olor, por lo menos no tenía aseo personal. Y el hombre queda congelado porque no sabía qué hacer, sabía que estaba enfrente al hallazgo que tanto quería encontrar, pero no sabía qué hacer porque el miedo lo paralizó. Allí frente a esta mujer del monte, la mujer montés, queda él congelado y esta mujer a través de los pelos logra verlo y larga un alarido, un grito parecido al de un animal silvestre, una fiera salvaje que retumbó en aquel monte nativo. Cuando este hombre cierra los ojos pensando que era su final, dice, bueno, aquí me entrego, porque realmente pensó que esta mujer salvaje, esta mujer animal, lo iba a atacar. De pronto solo siente que se aleja esa persona y el ruido entre los juncos de las ramas que van estrellando y que se van quebrando. El hombre mira para todos lados y no logra ver a nadie. Cuando cerró los ojos, esta mujer desapareció y así como llegó, se fue. El hombre corre hasta donde estaba el caballo, que estaba muy asustado, por cierto. Logró montarlo y dirigirse nuevamente 2 kilómetros hacia el pequeño pueblito. Cuando llega, contó lo que había sucedido y todos los que vivían allí no se asombraron porque ya habían visto a esta mujer y habían escuchado esta historia, que no es solo una leyenda más de la campaña, sino que es una historia real y que en nuestros días, en el siglo XXI, quizás muy cerca de alguna estancia o donde estemos acampando o algún lugar que vayamos a pasar con amigos, si escuchamos un grito desgarrador por la noche o si escuchamos ruidos extraños que no se asemejan a ninguna fiera o a ningún animal silvestre, quizás estemos muy cerca o rodeados de la mujer montés.
increíbles historias basadas en hechos reales, narradas por el escritor Santiago Fierits. Las moscas voraces. En el siglo XIX se habla mucho de lo que era la esclavitud en Estados Unidos, la esclavitud también en Brasil. Habían muchos lugares donde traían mano de obra esclava desde África, se bajaban de los barcos y iban directo a trabajar en los campos, donde estaba la cosecha y la siembra. Lo que muchas veces no se cuenta es que en Paraguay hubieron campos de trabajo forzados, donde trabajaron muchas personas provenientes de África, de color negra o afrodescendiente, pero también donde trabajaron muchas personas blancas, algunas de ellas incluso que vivían en Uruguay. Un señor de apellido Ceballos, Don Ceballos, contó hace mucho tiempo esta historia. Dice que un día, por problemas legales, allá por los años 1890, tuvo que alejarse de Uruguay. Había tenido conflictos con la ley y lo estaban persiguiendo para apresar. Va a parar al Paraguay y en el Paraguay cae como rehén, como esclavo de un hombre que era una especie de terrateniente, que tenía una gran industria de la yerba, una yerbatera. Este hombre tenía más de 1000 personas esclavizadas que trabajaban para él. Le ponían en el talón un número como marca, como ganado, quemado a fuego, y ese número era el número que tenía esa persona. Dormían en unos galpones enormes de grande que allí no entraban nunca menos de 200 personas por cada galpón. Ellos tenían que cosechar desde la planta las hojas y también la ponían en los hornos a secar. Pero además de la brutalidad y todo lo que pasaba con estas personas, que muchas morían por el látigo del verdugo, otras también de diferentes enfermedades, contaba este señor Don Ceballos, que falleció en la década del 50, que él recuerda muy nítidamente, o recordaba nítidamente, la historia de la telelé. La telelé, que venía de la palabra guaraní, significaba mosca, un tipo de mosca que era una mosca venenosa que vivía en esos lugares calurosos del Paraguay. El clima era propicio para que estas moscas se reprodujeran y pudieran picar a muchas personas. En estos campos de trabajo forzado donde vivían todos amotinados y donde no tenían aseo ni limpieza, decían que estas moscas hacían víctimas a muchísima gente. Cuando se acercaban enjambres de moscas, gritaban telelé, telelé para espantar a esas moscas. Muchas veces se cubrían el rostro, los brazos, las manos con especie de telas mosquiteras para no dejar que estas moscas los picaran, porque el problema era que cuando estas moscas picaban, la persona comenzaba a tener como primeros síntomas fiebre muy alta, pero al cabo de algunas horas le empezaba a venir un sueño que era muy poderoso, muy fuerte, como si hubieran tomado hoy un tranquilizante muy efectivo. De ese sueño, las personas que caían en él no lograban despertar. Por eso el nombre de estas moscas fueron conocidas como las moscas de la muerte, las moscas voraces. Simplemente una de ellas, para picarte, significaba tu sentencia de muerte. Don Ceballos logró ver y tuvo que enterrar a muchísimas personas, compañeros de trabajo, que se dormían bajo los efectos narcóticos de la picadura de esta mosca y no amanecían. Morían
en la noche, muchos de ellos, con una fiebre muy alta. No había ningún tipo de antídoto, y si lo hubiera en esos lugares, seguramente no iban a gastar en antídotos ni remedios para estos esclavos. Este hombre, que era oriental, que había nacido acá, y que por circunstancias de la vida tuvo que huir y escaparse hacia el Paraguay, estaba en una cárcel peor que la que hubiera encontrado aquí en Uruguay. Por eso, después de un tiempo, cuando aquellas moscas de la muerte, las telelé, comenzaron a matar cada vez más gente, antes que él fuera la propia víctima de este veneno mortal de las moscas, decide planificar su huida. Trató de lograr en un horario de la noche, cuando los centinelas, cuando los vigilias no estaban del todo observando, logró escaparse por el follaje de la mata espesa y logra irse de ese lugar. Cuando al cabo de unos cuantos días logra regresar al Uruguay, cuenta esta historia a algunas personas que no podrían creer. Muchos creen que la guerra del Paraguay, la guerra donde peleó Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay, diezmó a muchísimas personas, y eso es cierto, pero lo que no saben, que también este pequeño insecto, muchas veces doméstico, obviamente que en ese caso con algún tipo de mutación genética, este insecto hizo tantas víctimas o más que la propia guerra del Paraguay. Las moscas de la muerte, como le decían, las moscas voraces. Noches Bohemias de Pura Poesía es un espacio cultural y literario fundado y dirigido por Katia N. Varillas. Ecos del más allá. Increíbles historias basadas en hechos reales, narradas por el escritor Santiago Fierits. Pandemia en la frontera. De las múltiples historias que existen sobre el universo mágico fronterizo, una, en especial, es sumamente interesante y atractiva por la veracidad de los relatos y testimonios que se escuchan sobre ella, y con mucho más intensidad en los días que vivimos. La misma refleja una historia de hace más de 100 años en el departamento de Rivera. En el año de 1918 y 1919, el mundo sufría los graves y nefastos efectos de la pandemia, gripe o influenza española. En aquel entonces, el cementerio actual no tenía la capacidad para albergar todas las personas que lamentablemente fallecían por esta enfermedad. Se recurre a conseguir un predio o un espacio físico a pocas cuadras del cementerio central. Ubicado en la calle Luis Alberto de Herrera, La Valleja, Tranqueras y Diego Lamas, se erigió un antiguo cementerio o camposanto. Allí se comenzó a enterrar a todas las personas que eran víctimas de esta pandemia mundial que mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Muchos vecinos memoriosos cuentan que allí en aquel lugar eran enterradas muchas personas integrantes de nuestras familias, de familias riverenses. Muchas veces las personas eran llevadas desahuciadas porque no tenían cura hasta allí, y como golpe de gracia alguna persona le daba un garrotazo para terminar con su vida y poder enterrar a la persona completamente muerta. Ese lugar de sufrimiento, donde muchas familias se vistieron de luto, era más grave todavía cuando ante el sufrimiento de esas familias tenían que darle ese golpe de gracia a sus seres queridos, porque desahuciados y sin cura no tenían más remedio. Hoy, en el corazón del barrio Don Bosco, antiguamente llamada Plaza Carretas, porque hasta allí concurrían muchos campesinos y gauchos con sus carretas y bueyes, donde soltaban los animales para darle de comer y de beber,
en el siglo XX y hasta mediados del siglo pasado, fueron sepultados un sinfín de hombres y mujeres de las diferentes familias riverenses que poblaron y edificaron inicialmente a Villa Ceballos. Cuando finalmente se logra conseguir la mitad del predio para agrandar el cementerio central, actual cementerio de la ciudad de Rivera, se trató de sacar el resto de los cuerpos que quedaban en ese antiguo Camposanto, hoy un lugar habitado por instituciones de orden religioso, educativas, como una escuela y 2 liceos. Muchas de las historias actuales son relatos de estudiantes y vecinos que dan parte de una serie de acontecimientos extraños e inexplicables que se dan cita allí. Uno de ellos sucedió hace pocos años y refiere a una situación que preocupó mucho a las familias de los alumnos y a vecinos de la zona, conjuntamente con las autoridades departamentales. Fue un aparente caso de intoxicación que sufrieron los estudiantes del Liceo número 3 y que llevó a los directores de dicho establecimiento a suspender las clases por un prudencial periodo de tiempo, porque cada día eran más numerosos los casos de súbitas alergias y salpullidos cutáneos que aparecían misteriosamente en el cuerpo de los adolescentes. Las clases fueron trasladadas a otro sitio por más de un mes. Algunos aseguran categóricamente que el problema fue causado por una desinfección de alimañas que realizaron en ese lugar. Pero para muchos habitantes, ancianos que habitan allí en los cinturones aledaños del barrio, la rara afección que se diseminó muy rápidamente entre la población estudiantil fue causado por otro fenómeno muy diferente, extraños e inexplicables que tienen estrecha vinculación con el pasado macabro de ese lugar. Algunos viejos del barrio afirman que el lugar está maldito, porque en el pasado esa gran extensión de tierra había albergado un gran cementerio y muy cerca de esos centros de estudios. Hasta no hace mucho, en el patio de la escuela, aún quedaban a la vista de todos algunas lápidas, cuyas inscripciones no eran legibles, pero son marcas indistinguibles del sitio preciso y exacto donde cavaron las fosas para darle sepultura a personas en la década del 20. Muchos chicos del liceo desde su primera infancia subrayan insistentemente que cuando jugaban al fútbol en el gran campo arenoso ubicado en el predio contiguo de la iglesia de los Padres Salesianos, parroquia San Pedro, entre algún resbalón o patada fuerte a la pelota, saltaba arena y huesos, verdaderos huesos que conformaban parte de un centenar de esqueletos humanos. Hoy, los muchachos ya adultos alegan que en los partidos de fin de semana llegaron a encontrar varios fémures, cientos de costillas y pelvis humanas, huesos que quedaron enterrados con poca profundidad y que también salieron a la superficie por el desgaste en la construcción de las nuevas edificaciones y la natural erosión del colorado y arenoso suelo. Julio, un estudiante de secundaria, relata como testimonio irrefutable su aterradora experiencia, cuando en una tarde, al salir de la institución, en medio de la oscuridad reinante en el lugar, sintió claramente una sensación extraña de persecución o de que era seguido por alguien. Y cuando redobló el paso y caminaba hacia la esquina de la calle, donde hay una gran muralla o murallón de adoquines, vio nítidamente delante suyo, a una distancia aproximada de 15 metros, un hombre alto, con bigote y canoso, vestido con ropas antiguas, saco negro, corbata y chaleco, y una gabardina oscura, que a paso acelerado se dirigía hacia él sin parecer advertirlo, y cuando el chico paró instantáneamente por el susto y para darle paso, la entidad pasó sobre él como el aire otoñal por las hojas de un árbol, dejándole un frío que le recorrió todo el cuerpo. Inmóvil, al mirar hacia atrás, no vio absolutamente nada más que una niebla espesa. Con semejante susto y completamente aterrorizado, solo alcanzó a correr a gran velocidad hasta llegar a su casa, donde su madre relató verlo llegar completamente enmudecido y pálido como papel. Los innumerables esqueletos que allí permanecen hasta nuestros días fueron víctimas de una pandemia mundial mortal. Mujeres y hombres de aquí, de nuestra tierra, que ni siquiera luego de su traumática partida, ya hace más de 100 años,
pudieron tener un descanso en paz. Muchos de esos cuerpos que todavía están aún allí piden ser enterrados con dignidad. Vociferan demandando permanentemente por una digna sepultura. Noches bohemias de pura poesía, dirigido por la narradora, difusora cultural y literaria, escritora y poeta independiente, Katia N. Varillas, desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Noches bohemias de pura poesía es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año. Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet desde la plataforma www.spreaker.com y disfruta de nuestra variada programación en línea. Noches bohemias de pura poesía, dirigido por la narradora, difusora cultural y literaria, escritora y poeta independiente, Katia N. Varillas, desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Noches bohemias de pura poesía es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año. Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet desde la plataforma www.spreaker.com y disfruta de nuestra variada programación en línea. Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches bohemias de pura poesía. Los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.